En 2015, cuando terminó el gobierno de Cristina, la industria estaba en su esplendor, había crecido un 105% en esos 12 años. El campo había duplicado su cosecha de 60 a 120 millones de toneladas. En 2015 hubo récord de turismo interno en toda la historia y récord de consumo interno de todos los bienes y servicios en toda la historia. 4 años después, Mauricio Macri nos dejó con una pobreza del 42%. Recuerdo que, ustedes saben que siempre fui muy crítico del INDEC, del kirchnerismo yo, las mediciones de pobreza más respetadas, como las de Flaxo, las de CTA, daban que Cristina dejó una pobreza del 21%, y Macri dejó una del 42%. Duplicó la pobreza, duplicó la indigencia, duplicó el desempleo. Aparecieron enfermedades que hacía muchos años que estaban saldadas aquí en Argentina. Explotó el dengue. Eliminaron el Ministerio de Salud y del Trabajo. Se triplicó la cantidad de personas que murieron por no poder comprar medicamentos. Le sacaron hasta las computadoras a los pibes. Para hacer eso, tuvieron que perseguir a la oposición. Para hacer eso, tuvieron que perseguir a la oposición. Así como antes se implantaban los proyectos neoliberales a través de dictaduras, eso se sofisticó, ya no tenía espacio en el mundo, y se implantó con un método que llamamos lawfare, en donde los medios de comunicación son protagonistas. Hoy, dentro del gobierno de Alberto, esos medios se mantienen intactos. De hecho, son los que evitaron que los presos tuvieran domiciliarias, y son ahí un foco de infección que todos estamos mirando a ver si explota. De hecho, logran hoy que muchos salgan de la cuarentena y terminan enfermándose, porque son ellos los que le enferman la cabeza, o frenan el impuesto a las grandes fortunas. Hoy siguen siendo primordiales, y si vuelven, como volvían las dictaduras, entonces van a ser peores. Esa preocupación está en todo el frente de todos. Por eso se trata de que se vaya conociendo, de que así como la CONADEP, luego de la dictadura, dio a conocer lo que había ocurrido, que toda la población conozca lo que pasó en estos últimos 4 años. Y la gran lucha que se está dando es que el campo popular trata de que la gente se entere de lo que pasó, y ellos, los medios, intentan evitarlo. Por eso apareció ayer uno de los personajes públicos más importantes del país, más prestigiosos del país, Raúl Zaffaroni, hablando de los medios de esta manera. Había que estigmatizar a todos los otros, había que decapitarlos mediáticamente, había que extorsionarlos de alguna manera, había que amenazarlos, y eso era la cobertura para cometer el otro macrodelito. Continúan teniendo el monopolio de la creación de realidad, es decir, no nos llamemos engaño. A lo largo de toda América Latina lo que tenemos son monopolios mediáticos, pero esos monopolios mediáticos no es que generan desinformación, crean realidad. Uno vive por la realidad que transmite la comunicación. Nosotros no sabemos lo que está pasando en Estados Unidos por vía directa, lo vemos por la comunicación, ¿no? Bueno, tampoco sabemos lo que pasa en otro barrio en una de esas. Crean realidad. ¿Y qué te parece? ¿Crean realidad o no? ¿Existía el terrorismo mapuche, por ejemplo? ¿Existían las cuentas de Máximo y Garré? ¿Existía el sueldazo de Kicillof en YPF? Aníbal Fernández había matado a 3 personas y era narcotraficante. ¿Alguna de esas cosas sucedieron? ¿Vienen los paraguayos y nos inundan los hospitales? ¿Vienen los paraguayos a contagiarnos? ¿Ocurren las cosas que ellos dicen o crean una realidad y la gente las repite? Sabemos que crean una realidad, pero Zaffaroni fue más lejos y dijo lo que sigue.
Mientras existe este monopolio, ¿qué función cumplen estos medios hegemónicos? Cumplen la función de un partido único, es decir, canalizan la opinión pública, lo que en una democracia plural tendrían que hacer los partidos, lo hacen ellos, y en consecuencia son un partido único, son el equivalente a lo que otrora hubiera sido el Pravda de Stalin o el Völkischer Beobachter de Hitler. No, hoy, bueno, no se hace un totalitarismo con camisas negras ni camisas pardas, no, esas cosas, ni se sueña con que vamos a ser todos felices mañana después de la dictadura, etcétera. No, vamos a ser todos felices mañana cuando se termine de concentrar riqueza y se va a desparramar para abajo. Nunca se desparramó nada, no importa. Es decir, hoy la ideología es otra, hoy no leemos Mein Kampf para entender cuáles son una ideología contraria a los derechos humanos. El efecto es ese, y ellos disponen todavía de ese dispositivo, disponen de los dispositivos que crean realidad única, ¿no? Y eso lo vemos a lo largo de toda la región, ¿no? Esto no es un fenómeno solamente argentino. Nosotros comparamos el poder de algunos medios concentrados de otros países con el nuestro. Bueno, el nuestro es un boliche de la esquina, ¿no? Otros son mucho más fuertes todavía, ¿no? Y hay mucho menos espacio. Todavía acá tenemos algún espacio, estamos hablando de una radio en este momento, tenemos algún espacio. Zaffaroni no hablaba, como dijeron después en todos los medios de comunicación, no comparaba a Magneto con Hitler, no banalizaba la Shoah. Lo que hacía era comparar a estos medios de comunicación con la función que cumplían los medios de comunicación en esa época, que creaban realidad, que anulaban toda voz disidente. Recordemos que aquí en Argentina, luego de la convalidación de Mauricio Macri en las elecciones de medio término, en un mes nos echan a Horacio Berbisky, a Víctor Hugo y a mí. Esa es la orden que se da. Y los medios de comunicación, lejos de defender la libertad de prensa, porque no eran despidos de una empresa, sino que éramos personas que no podíamos luego tener ningún otro trabajo porque había una lista negra, lejos de defenderla, la convalidaban. ¿Y qué hacían los medios? A ver, ¿qué hacían los medios del nazismo y qué hacen los medios de hoy o qué hicieron durante ese periodo? Bueno, lo más importante que hacían esos medios era la tarea de demonización y deshumanización. Es decir, antes de eliminar al adversario tengo que deshumanizarlo. La población tiene que pensar que no es un humano, que su vida no vale como la de un ser humano. ¿Sí? Así cuando vos vas a buscar las cosas que decían estos medios, que decían que la gran desgracia eran los judíos, o que ponían figuras, dibujos degradantes sobre los judíos, como lo hacían con Cristina, que eran los dueños de todos los males, que eliminándolos a ellos no iba a haber todos esos males. La tarea de deshumanización la hicieron los medios de comunicación, hasta que la gente pensaba que eran una plaga, una peste. Por eso la metamorfosis de Kafka hace que una vez una persona, un muchacho, nazca y era un escarabajo. La familia termina matándolo, pero para matarlo tuvieron que convencerse de que no era un miembro de la familia, de que era un escarabajo. Cuando ya no sos nada, entonces te puedo hacer lo que quiero, porque no sos un ser humano. Eso se hizo en Argentina. La gente pensaba de los que eran perseguidos que eran menos que un ser humano. Si no, de otra manera no pueda explicarse el tratamiento que se le daba a personas como Amado Vudú o como Luis Delía, el que se le dio a la misma Cristina, que terminó enfermándose la hija, y quién sabe lo que le habrá pasado a Cristina por dentro. La persecución que sentíamos los que estábamos en la calle y nos habían puesto la K en la frente. A mí me escupían por la calle. Me han agarrado entre varios para golpearme. Me han querido pisar con el auto. Todas esas personas las habían enloquecido. Las habían convencido de que todo personaje público del campo popular era una subespecie humana. Nos habían deshumanizado. Eso hizo Clarín.
los periodistas que trabajan en Clarín y todos los que los acompañaron, porque en estas cosas están los entusiastas, están los que arman las operaciones, están los que repiten, están los que por conveniencia se acercan, están por los que por miedo repiten. De la Nata a Tenenbaum, todos cumplieron alguna función en esa persecución. Y crean sentido. Y nos hacen ver las cosas de distinta manera. Y los argentinos, en vez de darse cuenta de que lo que pasa acá es que el problema es la fuga, que se llevan las ganancias y no pagan impuestos y no reinvierten, que el problema es la evasión, que el problema son los abusos, que su problema es que les subieron las tarifas y que esa plata la tienen los dueños de las energéticas, le dicen, por ejemplo, que la culpa es de los pobres, de los extranjeros, de los planeros, de los maestros, de los científicos, de las madres, de las abuelas, del Papa, de Juan Carr, de Berbisky. Y ahora mismo eso sigue sucediendo. Ayer Lorena Maciel dijo esto. Y este no es un homenaje solo para Ariel y Maxi. En esta Argentina, que muchas veces nos duele, es un homenaje al que está sirviendo ahora el mate cocido en un barrio pobre, al que está cosiendo un barbijo para dárselo a alguien, al que trata de hacerle una compra a un adulto mayor. Es un homenaje al soldado raso que está sirviendo un plato de sopa, al marino que está en estos momentos en Tigre en una canoa llevando 1 kilo de polenta, al gendarme que está en una frontera, evitando que vengan a cobrar planes sociales desde otro país o que vengan a contagiar a una población de coronavirus, por ejemplo. Eso se dijo ayer en la televisión argentina, estigmatizando a nuestros vecinos, diciendo que vendrían a sacarnos la plata, a contagiarnos, una plaga, una peste, era lo que decía Kafka sobre ese escarabajo. Y lo mismo se decía sobre los judíos. El discurso, el método es el mismo. ¿Y sabes qué? Por ahí uno puede decir, ¿por qué Zaffaroni habló de eso si nuestro problema hoy es la pandemia? Porque todo ocurre en ese territorio. También la pandemia. También la pandemia se da con esos medios de comunicación que desinforman, que demonizan a quien te está cuidando. Ese es el ámbito en el que nos movemos. Si no arreglamos eso, todo lo otro es casi imposible. Si vos querés recuperar tu salario, si querés recuperar lo que perdiste, si querés pagar tarifas razonables, si querés cuidarte de la pandemia, si querés tener salud pública, empleo, derechos, así, con esos medios, va a ser casi imposible. Casi imposible. Por eso ayer, en medio de la pandemia, uno de los hombres más lúcidos del país dijo que el problema eran ellos. Y comparó su método con el método que usaban los peores medios en los peores momentos de la humanidad, porque el formato es el mismo. La búsqueda puede ser distinta, claramente. Pero en Argentina también hubo un genocidio con la última dictadura. Fueron avanzando las dictaduras y las dejamos pasar. No dejemos pasar el lawfare, porque el próximo puede ser peor. Dijo cosas muy fuertes Zaffaroni. Sí, después lo tergiversaron para variar. Pero bueno. Ahora, vos fijate que para juzgarlo, primero tuvieron que tergiversarlo. Claro. Y él dice, los medios tergiversan. Los medios dicen que no, pero para decir que no necesitan tergiversarlo. Ya es un modus operandi a esta altura del partido. Creo que en la última semana podemos contar 4 o 5 de esas. Sí. Habíamos hablado de la de Alberto, de la de Fernanda Vallejo, de la de Daddy, sí, con Venezuela. Creo que está más claro que nunca que el periodismo de guerra volvió, en todo caso, renovado, con nuevas herramientas, pero que esa actitud que había reconocido en su momento, ¿quién fue? El propio Roa, ¿no? El que habló de periodismo de guerra. No, Blanc, bueno, Julio Blanc. No, Roa, bueno. Antes de eso te mete una piña. Bueno. Antes de reconocértelo. Creo que sigue presente. Sí. No, y además, Roberto, no sé qué pensás vos, pero hay una pregunta que me hago en estos momentos que es, y voy a poner al caso del baby shower en Necochea. Nadie quiere contagiar a sus seres queridos, ¿no? Parto de esa premisa. O sea, nadie quiere
que en una reunión familiar una mujer embarazada se contagie y su hija nazca con coronavirus. Nadie está buscando eso. Hay algo que lo llevó a no cumplir con los cuidados y poner en riesgo toda su familia e incluso un bebé por nacer. Y mi única explicación es, estaban mal informados. Porque si te informan bien de que si haces eso, corres este riesgo y no lo haces. Entonces, ahí vuelvo a insistir, y que ya lo hemos hablado 1000 veces, de qué está haciendo la prensa comercial, que seguramente es la que desinforma a estas personas, que tienen todo el día prendida la tele con TN o con América 24 o lo que sea, y que toman estas decisiones que ponen en riesgo sus vidas. Hay algo que no, digamos, hay algo ahí que hay que mejorar. Porque las decisiones Pero si yo ayer lo vi que terminó la conferencia del presidente y estaba este doctor Singh diciendo cualquier barbaridad. Pero cualquier barbaridad. Sí. Desafiando la cuarentena, que cómo puede ser que nos dejen nuestra mesa adentro. Por eso. Y las cosas están por bien. eso. Ahora, imagínate entonces, el presidente, todo el esfuerzo que hace, cada vez le sale mejor, indudablemente, la conferencia, hasta en los tonos que maneja y qué sé yo, hicieron un video muy bien explicado, trabajaron bien para que la población se cuide. Y el canal inmediatamente pone a un hombre que pone en duda todo lo que se dijo. Por lo tanto, la persona que está dentro de su casa y tiene necesidades y necesita salir, y dice, viste que no era tan así estos políticos, y acá el doctor que es médico, debe saber más que Alberto, debe decir la persona que está, dice que no es así. Bueno, pero salgamos. Y ese es el tema, pero hoy Alberto le dio una entrevista a ese mismo canal. No, bueno, pero eso lo hay un problema ahí. Eso lo hemos discutido muchas veces. Desde luego. Hay un problema. La estrategia del gobierno es mantener su acumulación de poder, sosteniendo una buena relación con quienes miran esos canales, con las personas que pueden estar en el medio, digamos, que son que se puede hablar con ellos. Y piensa que bueno, que estando ahí se llega a ese público. Y hay otra. Sí, al mismo tiempo se los blanquea, es lo que vos decís siempre. Por eso, los legitima. Y después hay otra cuestión, viste que los dos casos, aparte del baby shower, que hubo muchos contagios, fueron en la villa José Luis Cabezas, que fue gente compartiendo el mate, y en Neuquén, que fue gente compartiendo el mate. Que vos decís, 80 días llevamos diciendo que no hay que compartir el mate. Y bueno, está faltando comunicación también ahí. O sea, hay información vital para la salud que no está llegando. Bueno, Nico lo debe saber, también creo que lo comentamos, que en Israel solo la TV pública puede hablar de coronavirus. No sabía eso. Sí, me pareció que la otra vez lo había dicho. O sea, hay un solo canal de información para este tema. Y no dejan librado a cualquier papanata que hable sobre el tema, claro. A ver, acá habla sobre el tema Babi Checopar, loco. Sí. Que le faltan, viste, caramelo en el frasco. Bueno, y la gente lo ve y mide 5 puntos y habla sobre eso. No, y habla sobre esto gente que tiene todos los caramelos en el frasco, pero te los roba. Que tiene intenciones. Claro, porque se los roba a los demás. Claro. Y lo que porque nos ponen a discutir, que vos lo venís planteando desde el inicio, nos ponen a discutir algo estúpido que es la anticuarentena, para no discutir sus privilegios, que es lo de impuesto a la riqueza, que es cómo repartimos, que es, o sea, nos meten discusiones que no son, pero que ponen en peligro la salud. Claro, sin duda. Y bueno, y hay una búsqueda del fracaso, porque vos vas sembrando, todos los días les decís que la cuarentena es demasiado larga, que la economía se está cayendo por la decisión de Alberto, que Alberto lo hace para acumular políticamente. Entonces, cuando vos pierdas empleos, ponele que hoy mismo, cuando salga este dato, que se enteren los demás dentro de un rato, van a decir, ¿viste? Acá está. ¿Ves que teníamos razón nosotros? Mirá los empleos que se perdieron. ¿Entendés? Así que reabran todo y salgan a enfermarse. Claro. Bueno, ayer espero equivocarme, perdón, para redondear el tema, pero creo que todavía no vimos lo peor de esta ofensiva de la oposición a través de sus terminales mediáticas. Creo que la semana que viene va a empezar una escalada en el conflicto a medida que van avanzando algunas cuestiones, van discutiéndose algunos temas, van saliendo a la luz otras cosas. Creo que se viene otro embate fuerte.